Hay momentos en la vida donde todo parece estar en tu contra. Donde el frío te cala hasta los huesos, donde nadie apuesta por ti, donde tu nombre ni siquiera aparece en las listas de favoritos. Pero es precisamente en esos momentos, cuando el mundo te da la espalda, cuando nace algo más poderoso que cualquier medalla de oro. Hoy te voy a contar la historia real de una mexicana que nadó en aguas heladas, sin patrocinios, sin fama, sin esperanza según los expertos, y que dejó al mundo entero con la boca abierta en los 100 metros mariposa. Ella no tenía el cuerpo de las nadadoras europeas. No tenía los recursos de las estadounidenses. No tenía el apoyo que tenían las asiáticas. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar, algo que los entrenamientos de lujo no pueden fabricar. Tenía fuego en el pecho. Tenía hambre de gloria. Y tenía una promesa que había hecho en silencio, mirando las estrellas desde una alberca pública en Guadalajara, años atrás. Una promesa que nadie más conocía. Una promesa que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Las apuestas ese día estaban claras. Los comentaristas internacionales ni siquiera pronunciaban su nombre correctamente. Las cámaras enfocaban a las campeonas mundiales, a las medallistas olímpicas, a las que llegaban con sus equipos completos de fisioterapeutas y nutriólogos. Mientras tanto, ella esperaba en la zona de calentamiento, sola, con su traje de baño remendado 3 veces, con sus gafas que había comprado con su propio sueldo de mesera. Y el agua estaba tan fría que sus dedos comenzaban a entumecerse. Pero sus ojos ardían con una determinación que asustaba. Déjame llevarte al principio de esta historia. Déjame mostrarte de dónde viene ese fuego. Porque no naces siendo guerrera. Te conviertes en una. Y ella tuvo que atravesar infiernos que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Esta es la historia de cómo una chica de barrio, sin nombre, sin recursos, sin ser la favorita de nadie, se paró frente al mundo entero y les enseñó que el corazón mexicano no conoce de imposibles. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a erizarte la piel. Ella nació en una colonia humilde de Guadalajara, donde las calles de tierra se convertían en lodo con la lluvia. Su familia era de esas que contaban cada peso, de esas donde el lujo era poder comprar carne los domingos. Su padre trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de zapatos, sus manos siempre ásperas, siempre cansadas. Su madre limpiaba casas en las lomas, regresando cada noche con las rodillas adoloridas pero con una sonrisa para sus hijos. En esa casa de 2 cuartos vivían 6 personas. Espacio para soñar no había mucho, pero ella soñaba de todas formas. Tenía 7 años cuando vio por primera vez una competencia de natación en la televisión. Era un aparato viejo, con la imagen en blanco y negro que a veces se distorsionaba. Pero ella se quedó hipnotizada. Esas mujeres volaban sobre el agua. Se deslizaban como delfines. Parecían libres de una manera que ella nunca había experimentado. Y en ese momento, en ese cuarto pequeño que olía a frijoles recalentados, algo se encendió dentro de su pecho. Su madre la vio mirando la pantalla con los ojos brillantes y le dijo algo que nunca olvidaría. Le dijo que los sueños grandes nacen en lugares pequeños. Que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Al día siguiente, ella caminó 40 minutos bajo el sol abrasador hasta la alberca pública del municipio. Era una alberca vieja, con el agua verdosa por falta de mantenimiento, con las paredes agrietadas y sin carriles marcados. Pero para ella era el océano más hermoso del mundo. Le pidió al encargado, un señor mayor con bigote canoso, que le enseñara a nadar. Él se rió. Le dijo que no tenía dinero para pagar clases. Ella no se movió. Se quedó ahí parada, con sus pies descalzos sobre el cemento caliente, con su traje de baño prestado que le quedaba grande. Y lo miró con una seriedad que no era normal en una niña de 7 años. El Señor vio algo en esos ojos. Vio hambre. Vio determinación. Vio algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Y le dijo que estaba bien, que le enseñaría, pero que tendría que ayudar a limpiar la alberca antes y después de cada práctica. Ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Y así comenzó todo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ella estaba ahí, tallando los bordes de la alberca, recogiendo basura, barriendo.
Sus manos se llenaban de ampollas. Sus brazos le dolían. Pero cuando finalmente se lanzaba al agua, todo el dolor desaparecía. En el agua, ella era otra persona. En el agua, ella era libre. Los primeros meses fueron brutales. No tenía técnica. No tenía fuerza. Se ahogaba cada 3 brazadas. Tragaba agua. Tosía. Lloraba de frustración cuando nadie la veía. Pero nunca faltó un solo día. Ni cuando estaba enferma. Ni cuando llovía. Ni cuando sus amigas la llamaban para jugar. La alberca se convirtió en su templo. El agua en su religión. Y cada brazada, por torpe que fuera, era una oración. Una plegaria al universo pidiéndole una oportunidad. Solo una. Una oportunidad para demostrar que ella era especial. Que ella había nacido para algo más grande. Pasaron 2 años de entrenamiento solitario. 2 años donde nadie más que el viejo encargado y su familia sabían de su obsesión. Hasta que un día llegó un entrenador profesional a la alberca municipal. Estaba buscando talentos para un programa estatal. Vio a decenas de niños ese día. Niños con mejores cuerpos, con mejor técnica, con mejores trajes de baño. Pero cuando ella nadó, él dejó de escribir en su libreta. Dejó de ver el cronómetro. Solo la miraba a ella. Porque había algo diferente. No era la más rápida. No era la más técnica. Pero había una ferocidad en su nado que te golpeaba en el pecho. Nadaba como si le fuera la vida en ello. Como si cada brazada fuera su última oportunidad en este mundo. Al terminar, el entrenador se acercó. Le preguntó su nombre. Ella lo dijo con voz temblorosa, todavía sin poder creer que alguien así le estuviera hablando. Él le dijo que quería entrenarla, que veía potencial, que podía llegar lejos si trabajaba duro. Ella sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Pero entonces llegó la parte difícil. El programa tenía costo. No mucho para una familia de clase media, pero para la suya era imposible. Además necesitaba equipo, trajes especiales, gafas profesionales, dinero para transporte a las competencias. Su padre escuchó todo eso y bajó la mirada. Su madre apretó los labios. Y ella sintió como su sueño comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Esa noche lloró en silencio en su cama. Lloró de rabia, de impotencia, de frustración. ¿Por qué los sueños tenían que costar dinero? ¿Por qué no bastaba con tener talento y ganas? ¿Por qué la vida tenía que ser tan injusta? Pero a la mañana siguiente, su madre entró a su cuarto con los ojos rojos de no haber dormido. Le dijo que habían tomado una decisión, que iban a hacer sacrificios, que su padre iba a trabajar turnos dobles, que ella iba a limpiar más casas, que sus hermanos iban a ayudar. Porque cuando alguien en la familia tiene un don, toda la familia lucha por ese don. Y ella tenía un don. Lo tenía que aprovechar. Ella se abrazó a su madre y lloró. Pero esta vez no era llanto de tristeza. Era llanto de gratitud, de amor, de una promesa silenciosa que se hacía a sí misma. Nunca iba a defraudarlos. Nunca. Iba a entrenar más duro que nadie. Iba a sangrar si era necesario. Iba a convertirse en la mejor. Porque ahora no nadaba solo por ella. Nadaba por su padre que regresaba cada noche destrozado del trabajo. Nadaba por su madre que limpiaba pisos ajenos con las rodillas sangrantes. Nadaba por sus hermanos que dejaban de pedir cosas para que ella pudiera tener su equipo. Esa responsabilidad podría haber hundido a cualquiera, pero a ella la hizo volar. El entrenamiento con el nuevo coach fue otra dimensión de exigencia. Él no tenía piedad. Él no aceptaba excusas. Le exigía series que parecían imposibles. 50 vueltas de calentamiento. 100 repeticiones de patada. 200 brazadas de técnica. Y después las competencias simuladas donde le gritaba como si estuviera en los Juegos Olímpicos. Al principio ella vomitaba del cansancio. Sus músculos gritaban. Su mente le rogaba que parara. Pero había algo más fuerte que el dolor. Había un fuego que ninguna cantidad de sufrimiento podía apagar. Y con cada entrenamiento, ese fuego crecía.
Los fines de semana comenzaron las competencias regionales. Ella llegaba en camión, a veces con 2 transbordos, mientras las demás llegaban en camionetas de lujo con sus familias completas. Ella cambiaba en baños públicos, mientras las demás tenían vestidores privados. Ella comía tortas que su mamá preparaba, mientras las demás tenían nutriólogos que les calculaban cada caloría. Pero cuando sonaba el silbato, nada de eso importaba. En el agua todos eran iguales. Y en el agua, ella era una fuerza de la naturaleza. Comenzó a ganar. Primero fueron las competencias locales, después las estatales, después las regionales. Su nombre empezó a aparecer en las listas, y la gente comenzó a notar a esa chica de Guadalajara que nadaba con una intensidad que asustaba. Pero el verdadero desafío llegó cuando clasificó para los nacionales. Ahí se iba a enfrentar a las mejores de México. Niñas que entrenaban en instalaciones olímpicas. Niñas con patrocinadores. Niñas que habían competido internacionalmente. Para ellas, esto era un escalón más en su carrera. Para ella, era todo. Era la oportunidad de demostrar que el talento no se compra. Que la determinación vale más que el dinero. Que una chica de barrio puede pararse frente a las princesas del deporte y mirarlas a los ojos sin bajar la cabeza. La noche antes de la competencia, no pudo dormir. Repasaba cada técnica en su mente. Visualizaba cada brazada. Sentía el agua en su piel. Y se repetía una y otra vez: tú naciste para esto. La competencia de los 100 metros mariposa fue un parteaguas. La mariposa es el estilo más exigente, el más brutal. Requiere fuerza explosiva, técnica perfecta, resistencia mental. Es el estilo donde o tienes todo o no tienes nada. Y ella lo tenía todo. Cuando se paró en el banco de salida, miró a las chicas a su lado. Todas con trajes de la última tecnología. Todas con entrenadores gritándoles estrategias. Ella solo tenía a su madre en las gradas, con su suéter viejo, con las manos juntas rezando. Y eso era más que suficiente. Sonó la chicharra. Ella se lanzó. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Golpeó el agua como un torpedo. Sus brazos se abrían y cerraban con una potencia que hacía hervir el agua. Su patada de delfín era tan fuerte que generaba olas. A los 50 metros iba en tercer lugar. Su entrenador gritaba desde afuera, pero ella no escuchaba nada. Solo escuchaba su corazón. Solo sentía el ardor en sus músculos. A los 70 metros alcanzó el segundo lugar. La chica de al lado, la favorita, la medallista panamericana, la volteó a ver sorprendida. ¿Quién era esta? ¿De dónde salía? Pero ella no la miró. Sus ojos solo veían la pared final. Y en los últimos 20 metros, explotó. Encontró una reserva de energía que ni ella sabía que tenía. Pasó a la primera. Y tocó la pared. Cuando levantó la cabeza y vio el marcador, no podía creerlo. Primer lugar. Récord nacional juvenil. Su tiempo había sido tan rápido que el juez tuvo que verificarlo 2 veces. Las gradas explotaron. Su madre lloraba histéricamente. Su entrenador tenía las manos en la cabeza incrédulo. Y ella solo flotaba en el agua, mirando al cielo, sintiendo lágrimas mezclarse con el cloro. Lo había logrado. Había vencido a todas. Había puesto el nombre de su colonia, de su familia, de su alberca pública en lo más alto. Pero esto era solo el comienzo. El universo todavía tenía planes mucho más grandes para ella. Después de esa victoria, su vida cambió. Comenzaron a llegar ofertas de clubes privados. Patrocinadores pequeños empezaron a contactarla. Las entrevistas en periódicos locales llegaron. Pero ella mantuvo los pies en la tierra. Seguía tomando el camión. Seguía entrenando en la misma alberca. Seguía siendo la misma chica humilde que había comenzado todo esto con pies descalzos sobre cemento caliente. Porque ella sabía algo que muchos olvidan. Sabía que el talento te abre puertas, pero el carácter te mantiene adentro. Y su carácter se había forjado en la adversidad. Se había templado en el fuego del sacrificio. Nadie le iba a quitar eso. Nadie. Los siguientes 2 años fueron de preparación obsesiva. Porque ahora el objetivo era más grande.
Ya no eran los nacionales. Ahora era el Campeonato Panamericano Juvenil. Ahí estarían las mejores de todo el continente. Ahí estaría el mundo mirando. Y ahí ella tendría que demostrar que su triunfo nacional no había sido suerte, que no había sido casualidad, que ella era legítimamente una de las mejores. El problema era que el Panamericano iba a ser en Chile, en pleno invierno, en una alberca sin calefacción. El agua estaría helada. Y las mexicanas, acostumbradas al clima cálido, históricamente sufrían en esas condiciones. Los expertos ya lo decían, las favoritas eran las canadienses y las argentinas. México no tenía oportunidad en agua fría. Pero ella no escuchaba a los expertos. Ella nunca había escuchado a nadie que le dijera que no podía. Cuando los doctores decían que su cuerpo no era el ideal para natación, ella entrenaba el doble. Cuando los entrenadores decían que venía de muy abajo para llegar a la élite, ella llegó y los cayó. Cuando todo el mundo apostaba en contra, ella apostaba por sí misma. Y esta vez no iba a ser diferente. Su entrenador diseñó un programa específico para agua fría. La hacía entrenar en regaderas heladas. La hacía meter las manos en agua con hielo. La acostumbraba al dolor del frío. Porque el dolor se podía entrenar. El dolor se podía vencer. Y ella iba a llegar a Chile preparada para nadar en el Ártico si era necesario. Finalmente llegó el día del viaje. El equipo mexicano completo viajó a Santiago. Eran 30 atletas de diferentes disciplinas de natación. Ella era la más joven, la menos experimentada a nivel internacional, la que venía del lugar más humilde. Las demás habían viajado a Europa, a Estados Unidos, a competencias de alto nivel. Para ella, este era su primer viaje en avión, su primer salida del país. Y aunque estaba emocionada, también estaba aterrada. ¿Y si todo había sido suerte? ¿Y si en el escenario internacional se daba cuenta de que no era tan buena? ¿Y si decepcionaba a todos? Esas dudas la consumían mientras el avión cruzaba el cielo. Llegaron a Chile 3 días antes de la competencia. La alberca estaba en un complejo deportivo moderno, rodeado de montañas. Era hermoso. Pero cuando entraron al agua para el primer entrenamiento de reconocimiento, ella sintió que su cuerpo se congelaba. El agua estaba brutalmente fría. Sus músculos se agarrotaron inmediatamente. Sus dedos perdieron sensibilidad. Intentó nadar su serie normal, pero no podía. Su cuerpo no respondía. Salió temblando, con los labios morados. Y vio cómo las canadienses y las argentinas entrenaban con normalidad, acostumbradas a esas temperaturas. El miedo comenzó a trepar por su columna. ¿Y si los expertos tenían razón? ¿Y si el agua fría era su kriptonita? Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama de la Villa Olímpica, escuchando los ronquidos de sus compañeras de cuarto. Se levantó y salió al balcón. El aire nocturno de Santiago era helado. Las montañas nevadas brillaban bajo la luna. Y ella se sintió tan pequeña, tan insignificante, tan fuera de lugar. Sacó su teléfono y le marcó a su madre. Eran las 3 de la mañana en México, pero su mamá contestó al primer timbre. Y ella se derrumbó. Le dijo que no podía, que el agua estaba muy fría, que las demás eran mejores, que había sido un error venir. Y su madre la escuchó llorar en silencio durante largos minutos. Cuando finalmente se calmó, su madre le habló con esa voz suave pero firme que solo las madres mexicanas tienen. Le dijo que recordara de dónde venía. Le recordó la alberca verdosa donde aprendió a nadar. Le recordó las mañanas limpiando antes de entrenar. Le recordó los sacrificios de la familia. Le recordó la promesa que había hecho. Y entonces le dijo algo que cambió todo. Le dijo que el agua no estaba fría, que lo que estaba frío era su corazón, que tenía que volver a encontrar ese fuego que la había traído hasta ahí, que el frío de afuera no importaba si el fuego de adentro ardía lo suficientemente fuerte, y que ella no había venido hasta Chile para rendirse. Había venido para hacer historia. Colgó el teléfono con los ojos llorosos, pero con algo renovado en el pecho. Su madre tenía razón. Había dejado que el miedo enfriara su espíritu. Había dejado que las dudas apagaran su fuego.
Pero ese fuego seguía ahí. Solo tenía que avivarlo. Se quedó en el balcón el resto de la noche, respirando el aire helado, acostumbrándose a él, abrazándolo. Al amanecer, cuando regresó a su cuarto, era otra persona. Las dudas habían desaparecido. El miedo se había transformado en determinación. Y cuando bajó al desayuno, sus compañeras notaron algo diferente en su mirada. Había una intensidad que no estaba antes. Una certeza. Una promesa silenciosa de que estaba a punto de pasar algo grande. El día del entrenamiento final antes de la competencia, ella llegó a la alberca con una mentalidad diferente. Ya no veía el agua fría como enemiga. La veía como una aliada. Como otro obstáculo que vencer. Como otra oportunidad de demostrar que ella era diferente. Se lanzó sin dudar. Y esta vez, aunque el agua estaba igual de helada, su cuerpo respondió. Sus brazos se movían con fuerza. Su patada era explosiva. Su técnica era perfecta. El entrenador cronometraba desde fuera y sus ojos se abrían cada vez más. Ella estaba nadando tiempos personales. En agua helada. Contra toda lógica. Cuando salió, él la miró con respeto renovado. Le dijo que si nadaba así mañana, podría ganar medalla. Ella no respondió. Solo sonrió. Porque ella no venía por una medalla. Venía por el oro. La noche antes de la competencia de los 100 metros mariposa, la Villa Olímpica estaba llena de nervios. Atletas de todos los países repasaban estrategias, escuchaban música para concentrarse, hacían rituales de buena suerte. Ella hizo algo diferente. Se encerró en el baño, se miró al espejo, y habló consigo misma. Se dijo todo lo que necesitaba escuchar. Se recordó cada razón por la que había llegado hasta ahí. Visualizó la carrera completa. Sintió cada brazada. Imaginó el dolor. Imaginó el frío. Imaginó la pared final. Se imaginó ganando. Y entonces hizo algo que nadie más hizo. Se imaginó perdiendo. Se imaginó el peor escenario posible. Y decidió que aún así, aun si perdía, lo daría todo. Porque al final, la victoria no era solo tocar primero. La victoria era saber que habías dejado hasta la última gota de ti en esa alberca. Amaneció el día de la competencia. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. El aire era cortante. La alberca humeaba por la diferencia de temperatura. Las gradas comenzaron a llenarse con cientos de espectadores. Banderas de todos los países ondeaban. El ambiente era eléctrico. Ella llegó 2 horas antes, como era su costumbre. Hizo su calentamiento en tierra. Estiró cada músculo. Visualizó la carrera 100 veces más. Y cuando finalmente llegó el momento de cambiarse, sus manos temblaban. Pero no era de miedo. Era de anticipación. Era de energía pura buscando liberarse. Se puso su traje de baño remendado. Sus gafas viejas. Y caminó hacia la zona de espera. Ahí estaban las demás competidoras. La canadiense con sus 3 medallas de oro previas. La argentina que tenía récord sudamericano. La brasileña que había entrenado en Estados Unidos toda su vida. La estadounidense que era hija de medallistas olímpicos. Y ella, la mexicana, la de Guadalajara, la que había aprendido a nadar en una alberca pública verdosa. La que no era favorita de nadie. Cuando leyeron los nombres para la final, su nombre fue el que menos aplausos recibió. Los comentaristas internacionales hablaban de las favoritas. Su nombre ni siquiera se mencionaba. Y ella sonrió, porque le encantaba cuando la subestimaban. Le encantaba demostrarles a todos que estaban equivocados. Las llevaron a la sala de espera final. Ahí, minutos antes de salir, no se permitía hablar. Solo estar con tus pensamientos. Con tu ansiedad. Con tu determinación. Ella cerró los ojos. Respiró profundo. Y en su mente, habló con cada persona que la había traído hasta ahí. Le agradeció a su padre por los turnos dobles. A su madre por las rodillas sangrantes. A sus hermanos por los sacrificios. Al viejo encargado de la alberca que creyó en ella. A su entrenador que la había pulido.
A cada persona que le había dicho que sí podía cuando el mundo decía que no y les prometió que esto era por ellos. Que iba a hacer que cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor, valiera la pena. La puerta se abrió. Era hora. Salieron a la plataforma. El rugido de la multitud las recibió como una ola de sonido. Miles de personas gritando. Cámaras de televisión enfocándolas. Periodistas tomando notas. Jueces verificando equipos. El anunciador presentaba a cada nadadora con sus logros. Cuando llegó su turno, solo dijeron su nombre y país. No había logros internacionales que mencionar. Era su debut, y sintió cada par de ojos minimizándola. Pero ella se paró en su carril, el 5, y alzó la mirada. Miró directamente a las cámaras. Y en su mente gritó, recuerden este momento. Recuerden este nombre. Porque lo que está a punto de pasar hará historia. Se quitó su pants de calentamiento. El aire helado golpeó su piel. Se puso las gafas. Ajustó las tiras. Sacudió los brazos. Dio 3 saltos. Y subió al banco de salida. Las 8 finalistas estaban listas. El silencio se apoderó de la alberca. Solo se escuchaba el viento y el agua moviéndose suavemente. El juez alzó el silbato. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todo el estadio podía escucharlo. Las piernas le temblaban sobre el banco. Las yemas de sus dedos tocaban la superficie fría. Y entonces escuchó la voz del árbitro. La voz que cambiaría su vida para siempre. La voz que diría, a sus marcas. Ella se agachó en posición. Sus músculos se tensaron como resortes. Cada fibra de su ser estaba lista para explotar. El silbato sonó. Y el mundo estalló en movimiento. Se lanzó al agua con una potencia que sorprendió hasta a su entrenador. El impacto fue perfecto. Se deslizó bajo el agua como una flecha. Salió a la superficie después de los 15 metros reglamentarios y comenzó la mariposa. Brazos abriendo y cerrando con violencia perfecta. Patada de delfín generando propulsión increíble. Y en su mente solo había una cosa. Más. Más fuerte. Más rápido. Más potencia. Dale más. A los 25 metros iba en cuarto lugar. La canadiense dominaba. Pero ella no miraba a los lados. Solo hacia adelante. A los 50 metros, cuando tocó la pared para el viraje, explotó con las piernas. El viraje fue perfecto. Salió como un misil. Y en ese segundo 50 metros, comenzó a pasar competidoras. Primero a la brasileña. Después a la estadounidense. Y la multitud comenzó a gritar. ¿Quién era la del carril 5? ¿De dónde salía esa velocidad? Los comentaristas buscaban su nombre en las notas. México. Ella es de México. Y está volando. A los 75 metros alcanzó a la argentina. Solo quedaba la canadiense. Y estaba a medio cuerpo de distancia. Ahí, en ese momento, ella sintió que su cuerpo gritaba. Sus brazos estaban en llamas. Sus piernas pesaban toneladas. El ácido láctico inundaba cada músculo. El frío del agua se había vuelto dolor. Su mente le rogaba que parara. Que aceptara la plata. Que no se matara por 25 metros. Pero entonces escuchó algo. Una voz dentro de su cabeza. La voz de su madre diciendo, el frío de afuera no importa si el fuego de adentro arde lo suficientemente fuerte. Y ella encontró una última reserva de energía. Una reserva que no es física. Es espiritual. Los últimos 20 metros fueron pura voluntad. Pura alma. Ya no era técnica. Ya no era entrenamiento. Era corazón contra mundo. Era una chica de barrio contra todas las probabilidades. Era México contra el mundo entero. Brazada. Patada. Brazada. Patada. Cerró los ojos. Solo sentía el agua. Solo sentía el fuego. Brazada. Patada. Brazada. Patada. La canadiense estaba ahí. Al lado. Cabeza a cabeza. La multitud enloqueció. Nadie podía creerlo. 10 metros. 5 metros. 3 metros.
Y ella extendió el brazo con cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo. Tocó la pared. Y todo el estadio explotó. Pero ella no sabía qué había pasado. Estaba tan exhausta que no podía ni levantar la cabeza. Tosía. Respiraba con dificultad. Su corazón latía descontrolado. Pasaron segundos que parecieron horas. Y entonces escuchó el grito de su entrenador. Escuchó a la delegación mexicana gritar histéricos. Y levantó la mirada al marcador. No lo podía creer. Primer lugar. Por una centésima de segundo. 1.001 segundos. Había ganado el oro. Había destrozado el récord panamericano. Y lo había hecho en agua helada. Sin ser favorita. Contra todas las probabilidades. Una chica de Guadalajara acababa de vencer a todo el continente. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente. Se mezcló con el agua de la alberca. Ella flotaba ahí, con las manos en la cara, sollozando incontrolablemente. Las demás competidoras se acercaron a felicitarla. La canadiense la abrazó con lágrimas en los ojos también, reconociendo la grandeza de lo que acababa de presenciar. Los jueces verificaban el resultado 3 veces. Los comentaristas gritaban emocionados. Las cámaras la enfocaban. Y ella solo podía pensar en su familia. En su madre limpiando pisos. En su padre en la fábrica. En la alberca verdosa donde todo comenzó. En el viejo encargado que le dio una oportunidad. Todo valió la pena. Cada sacrificio. Cada lágrima. Cada momento de duda. Todo había valido la pena. Salió del agua temblando. No por el frío, sino por la emoción. Le pusieron la bandera de México en los hombros y ella la apretó contra su pecho como si fuera lo más sagrado del mundo. Caminó hacia el podio y ahí, parada en el lugar más alto, con su medalla de oro colgando, escuchó el himno nacional. Y lloró. Lloró como nunca en su vida. Porque en ese momento entendió algo fundamental. Entendió que no importa de dónde vienes. No importa cuánto dinero tengas. No importa si eres la favorita o no. Lo único que importa es el tamaño de tu corazón. El tamaño de tus sueños. Y la cantidad de fuego que estés dispuesta a poner en cada paso del camino. Las entrevistas después fueron un torbellino. Periodistas de todo el continente querían saber quién era ella. Cámaras de televisión mexicanas transmitiendo en vivo. Reporteros preguntando cómo lo había logrado. Y ella, con su humildad característica, solo decía la verdad. Decía que venía de una familia humilde. Que había aprendido a nadar en una alberca pública. Que su madre limpiaba casas y su padre trabajaba en una fábrica. Que su traje de baño estaba remendado porque no tenía dinero para uno nuevo. Y el mundo se enamoró de ella. Porque en un deporte dominado por privilegios, ella representaba algo más puro. Representaba el sueño imposible hecho realidad. Esa noche, después de todas las ceremonias, después de todas las entrevistas, finalmente pudo llamar a su casa. Su familia entera estaba reunida frente al televisor cuando contestaron. Y cuando escuchó sus voces, cuando escuchó a su padre llorando por primera vez en su vida, cuando escuchó a sus hermanos gritando de emoción, cuando escuchó a su madre repetir gracias a Dios una y otra vez, ella supo que había logrado algo más grande que una medalla. Había cambiado la vida de su familia. Había demostrado que los sacrificios valieron la pena. Había puesto el nombre de su colonia en el mapa mundial. Y había inspirado a miles de niños mexicanos a soñar en grande. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que ella no sabía es que su victoria había encendido algo en todo el país. En México, millones de personas habían visto la carrera. Niños en albercas públicas de todo el país se veían reflejados en ella. Familias humildes encontraban esperanza en su historia. Y el deporte mexicano recibió un golpe de realidad. Durante años se había invertido todo en los deportistas de élite, en los que venían de familias con recursos. Pero ella había demostrado que el talento real estaba en las calles, en las colonias, en las albercas públicas olvidadas. Y las autoridades comenzaron a voltear a ver esos lugares. Comenzaron a buscar a las próximas campeonas en donde nunca habían buscado antes. Cuando regresó a México, la recibieron como heroína nacional.
En el aeropuerto había cientos de personas esperándola. Niños con carteles, familias con banderas, reporteros de todos los medios. Y ella caminaba entre esa multitud completamente abrumada. No podía creer que todo esto fuera por ella. La chica que hace solo años limpiaba una alberca a cambio de clases. Y ahí estaba, con una medalla de oro colgando de su cuello, siendo recibida como campeona. La vida da vueltas increíbles. Y a veces, solo a veces, los sueños más imposibles se hacen realidad para aquellos que se niegan a rendirse. Llegó a su colonia y la sorpresa fue aún mayor. Los vecinos habían organizado una celebración en la calle. Habían colgado mantas con su nombre. Habían cerrado la calle para hacer una fiesta. Niños corrían con banderas de México. Las señoras habían cocinado para todo el barrio. Y cuando ella bajó del coche, todos explotaron en aplausos. Vio a su familia entre la multitud. Su padre con los ojos rojos. Su madre con las manos en el pecho. Sus hermanos brincando de emoción. Se abrió paso entre la gente y los abrazó. Y en ese abrazo estaba todo. Estaba el agradecimiento. Estaba el amor. Estaba la confirmación de que todo había valido la pena. Esa noche, cuando finalmente todo se calmó y ella estaba sola en su cuarto, se sentó en su cama con la medalla en las manos. La observó brillar bajo la luz de la lámpara. Y se permitió sentir todo. El orgullo, la alegría, el cansancio, el alivio. Pero también sintió algo más. Sintió responsabilidad. Porque ahora ella era un símbolo. Era la prueba viviente de que los sueños no discriminan por código postal. Y eso venía con un peso. Un peso que ella decidió cargar con honor. Decidió que iba a usar su plataforma para inspirar. Para abrir puertas. Para demostrarle a cada niño de cada colonia humilde del país que ellos también podían lograrlo. Los meses siguientes fueron de adaptación. Llegaron patrocinadores reales. Ofertas de clubes internacionales. Invitaciones a entrenar en instalaciones de primer nivel. Y ella aceptó algunas cosas. Aceptó el apoyo que necesitaba para seguir creciendo como atleta. Pero nunca olvidó sus raíces. Seguía visitando su alberca pública. Seguía dando clínicas gratuitas a niños de escasos recursos. Seguía siendo la misma chica humilde que limpiaba bordes de alberca a cambio de entrenamiento. Porque ella entendía algo fundamental. Entendía que el éxito no te define. Lo que te define es lo que haces con ese éxito. Y ella eligió ser puente. Ser inspiración. Ser prueba de que sí se puede. Un año después del Panamericano llegó el momento que todos esperaban. Las clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Este era el sueño máximo. El escenario más grande. Y ella tenía que clasificar. Había entrenado como nunca. Había mejorado sus tiempos. Había perfeccionado su técnica. Pero la presión era diferente ahora. Ya no era la desconocida. Ya no podía sorprender a nadie. Ahora todos la conocían. Todos la esperaban. Y eso traía una presión psicológica brutal. Sus competidoras la estudiaban. Los entrenadores rivales diseñaban estrategias específicas contra ella. Ya no tenía el elemento sorpresa. Ahora tenía que ganar con todos mirando. Con todos esperando. Y eso asustaba. La noche antes de las clasificatorias olímpicas no pudo dormir nuevamente. Pero esta vez no era por emoción. Era por miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a que su triunfo hubiera sido casualidad. Miedo a que no pudiera repetir la magia. Las dudas regresaban como fantasmas. ¿Y si ya había alcanzado su techo? ¿Y si ese día en Chile había sido su momento de gloria y nunca volvería a repetirse? Se levantó temblando. Salió al patio de su casa. Miró las estrellas. Y habló con el universo. Le preguntó si merecía otra oportunidad. Si merecía llegar a los Olímpicos. Y entonces recordó algo que su entrenador le había dicho. Le había dicho que el verdadero campeón no es el que nunca tiene miedo. Es el que tiene miedo y aún así se lanza al agua. Al día siguiente llegó a la alberca con mariposas en el estómago. Las gradas estaban completamente llenas. Era el evento deportivo del año en México.
Todos querían ver si la heroína del Panamericano podía dar el siguiente paso. Cuando la anunciaron, el estadio entero se puso de pie. Ovación ensordecedora. Cánticos de México. Banderas ondeando. Y ella sintió la presión como nunca antes. Pero también sintió algo más. Sintió amor. El amor de un país entero creyendo en ella. Y ese amor era más poderoso que cualquier miedo. Se paró en el banco de salida. Respiró profundo. Y cuando sonó el silbato, se lanzó. Ya no como una sorpresa. Ya no como la desconocida. Se lanzó como campeona. Y nadó como campeona. La carrera fue perfecta. Técnica impecable. Fuerza explosiva. Ritmo controlado. Y cuando tocó la pared en primer lugar, con tiempo de clasificación olímpica, el estadio explotó en celebración. México tenía una representante en los 100 metros mariposa femenil para los Juegos Olímpicos. Ella salió del agua llorando nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de confirmación. Confirmación de que no había sido casualidad. De que ella era legítimamente una de las mejores del mundo. De que su historia apenas estaba comenzando. Y mientras la bandera de México ondeaba en las pantallas gigantes, mientras su nombre sonaba en los altavoces, mientras su familia la abrazaba al borde de la alberca, ella supo que este era solo el comienzo de algo legendario. Los meses de preparación para los Olímpicos fueron los más intensos de su vida. El entrenamiento fue brutal. 6 horas diarias en el agua. 2 horas de gimnasio. 1 hora de fisioterapia. Sesiones con psicólogo deportivo. Nutrición controlada al gramo. Nada se dejaba al azar. Su entrenador le repetía constantemente que en los Olímpicos no bastaba con ser buena. Tenías que ser perfecta. Porque ahí se enfrentaría a las mejores de las mejores. A las campeonas mundiales, a las medallistas olímpicas previas, a las que habían dedicado toda su vida a ese momento. Y ella tenía que estar lista no solo física sino mentalmente, porque los olímpicos no se ganan solo con el cuerpo, se ganan con la mente, con el corazón, con el alma. Hubo momentos donde quiso rendirse, entrenamientos tan duros que terminaba vomitando, lesiones que la obligaban a nadar con dolor. Noches donde el cansancio era tan profundo que lloraba antes de dormir. Sacrificios que ninguna chica de su edad debería hacer. Mientras sus amigas salían a fiestas, ella estaba en la alberca. Mientras otros viajaban de vacaciones, ella estaba en el gimnasio. Su juventud se estaba yendo en entrenamientos. Y a veces se preguntaba si valía la pena. Pero entonces veía los mensajes que le llegaban. Niños diciéndole que ella era su inspiración. Familias agradeciéndole por demostrar que los sueños son posibles. Maestros contándole cómo sus alumnos ahora creían más en sí mismos. Y entendía que ya no nadaba solo por ella. Nadaba por todos ellos. Y esa responsabilidad la hacía más fuerte. Finalmente llegó el momento. Los Juegos Olímpicos. El escenario más grande del deporte mundial. Ella viajó con la delegación mexicana completa. El vuelo fue largo, pero ella no pudo dormir. Miraba por la ventana las nubes y pensaba en todo el camino recorrido. Desde aquella alberca verdosa hasta un avión rumbo a los Olímpicos. Era surreal. Cuando aterrizaron y vio la Villa Olímpica por primera vez, se quedó sin aliento. Era gigantesca. Edificios enormes con banderas de todos los países. Miles de atletas de todas las disciplinas. El mejor de cada deporte en el mundo entero en un solo lugar. Y ella era parte de eso. Ella pertenecía ahí. Había ganado su lugar con sangre, sudor y lágrimas. Los primeros días en la villa fueron de reconocimiento. Entrenó en la alberca olímpica y la encontró perfecta. Agua a temperatura ideal. Instalaciones de primer nivel. Tecnología de punta. Todo lo contrario a donde ella había comenzado. Pero en lugar de intimidarse, se inspiró. Porque ella había llegado ahí desde lo más bajo. Si ella podía estar ahí, cualquiera con el suficiente corazón podía. Conoció a atletas de todo el mundo. Escuchó historias increíbles. Y se dio cuenta de algo hermoso. Todos ahí tenían una historia de sacrificio. Todos habían dejado pedazos de su vida en el camino. No importaba si venías de una familia rica o pobre. El precio del éxito era el mismo para todos. Sudor, lágrimas, sacrificio, determinación. Llegó el día de las eliminatorias. Para llegar a la final tenía que clasificar entre las 8 mejores. La competencia era feroz. Había nadadoras que habían roto récords mundiales. Otras que ya tenían medallas olímpicas previas. La presión era aplastante.
Cuando salió a nadar su EAT eliminatorio, sentía las piernas como gelatina. Pero en cuanto tocó el agua, todo cambió. El agua era su hogar. Ahí ella era libre. Ahí ella era poderosa. Nadó con todo lo que tenía y clasificó en 5º lugar general. Estaba en la final olímpica. Iba a nadar por una medalla. Y México entero estaba viendo. Millones de personas frente a sus televisores. Niños en escuelas. Familias reunidas. Todos esperando ver a su campeona. La final olímpica de los 100 metros mariposa femenil es uno de los eventos más esperados de cualquier olimpiada. Las 8 mejores nadadoras del mundo en un momento. Una sola carrera. Una oportunidad. No hay segundas chances. O lo haces ahí o se acaba. Ella lo sabía. Y la presión la estaba matando. Horas antes de la final no podía comer. No podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de su cuarto. Repasaba la carrera en su mente 1000 veces. Visualizaba cada brazada, cada respiración, cada viraje. Tenía que ser perfecta. No podía fallar. Todo el país esperaba. Su familia esperaba. Todos los niños que la veían como heroína esperaban. Y ella sentía que se iba a romper por la presión. Pero entonces recibió un mensaje. Era de su madre. Solo decía, recuerda por qué empezaste. Y con esas 5 palabras, todo cambió. Recordó a la niña de 7 años mirando natación en un televisor viejo. Recordó su primer día en la alberca pública. Recordó las manos con ampollas de tanto limpiar. Recordó las lágrimas de frustración. Recordó la promesa que había hecho. Ella había empezado por amor al deporte. Por el sentimiento de libertad que le daba el agua. Por el deseo de ser más de lo que las circunstancias decían que podía ser. Y eso no había cambiado. La medalla era solo un símbolo. La verdadera victoria era estar ahí. Era haber llegado desde donde nadie esperaba. Era haberse ganado el derecho de pararse entre las mejores. Y eso ya lo había logrado. Con esa paz en el corazón se preparó para la final. Se puso su traje, sus gafas. Se miró al espejo. Y se dijo lo que necesitaba escuchar. Se dijo que estaba orgullosa de sí misma. Que sin importar el resultado, había dado todo. Que había honrado cada sacrificio de su familia. Que había representado a México con dignidad. Que había inspirado a miles. Y que eso era más valioso que cualquier medalla. Salió del vestidor con la frente en alto. Ya no temblaba. Ya no tenía miedo. Tenía paz. Y esa paz era su arma secreta. Porque ella ya había ganado de las formas que realmente importaban. Llegó el momento. Las 8 finalistas salieron a la plataforma. El estadio estaba completamente lleno. 70,000 personas gritando. 1,000 millones viendo en televisión alrededor del mundo. Las cámaras capturando cada detalle. Periodistas listos para escribir historia. Y ahí estaba ella. La mexicana de la alberca pública. La que había limpiado pisos a cambio de clases. La que había remendado su traje de baño 3 veces porque no podía comprar otro. Parada junto a las campeonas del mundo. Y ella pertenecía ahí. Totalmente. Completamente. Sin ninguna duda. Se quitó su pants. El rugido del público mexicano en las gradas la llenó de energía. Subió al banco de salida. Miró al agua. Y sonrió. El silbato sonó. Se lanzó. Y nadó la carrera de su vida. Cada brazada era perfecta. Cada patada generaba potencia máxima. Su técnica era impecable. Su ritmo era controlado pero agresivo. A los 50 metros iba en tercer lugar. El viraje fue explosivo. Y en el regreso, ella se transformó. Ya no era solo una nadadora. Era pura voluntad materializada. Era el espíritu de millones de mexicanos que han soñado contra todas las probabilidades. Era cada niño de cada colonia humilde que ha querido ser más. Era el corazón de México latiendo en forma humana. Y voló sobre el agua. Los últimos 25 metros fueron épicos. Estaba peleando el segundo lugar con la australiana. La estadounidense iba primera pero lejos. La lucha por la plata y el bronce era feroz. Brazada. Patada. Brazada. Patada. El estadio entero de pie gritando. Banderas ondeando. Corazones latiendo al unísono. 10 metros.
5 metros. Ella extendió el brazo con todo lo que tenía. Tocó la pared. Y el mundo se detuvo. Miró el marcador. Tercer lugar. Bronce olímpico. Había ganado una medalla olímpica. México tenía una medallista en natación por primera vez en décadas. Y ella se había convertido en leyenda. Salió del agua y se derrumbó. Llanto incontrolable. Alegría pura. Alivio absoluto. Orgullo infinito. Su entrenador brincó a la alberca con ropa y todo para abrazarla. La delegación mexicana enloqueció. En México las calles explotaron en celebración. Gente gritando. Coches tocando el claxon. Fuegos artificiales. Fiestas improvisadas. Porque ella no solo había ganado una medalla. Había demostrado que México puede competir contra los mejores del mundo. Que el talento mexicano está en todos lados esperando ser descubierto. Que no necesitas nacer con privilegios para alcanzar la grandeza. Solo necesitas corazón, determinación y la negativa absoluta a rendirte. En el podio, con la medalla de bronce colgando de su cuello, con el himno nacional sonando, con la bandera de México ondulando, ella lloró. Lloró por ella, por su familia, por su colonia, por cada niño que alguna vez fue subestimado, por cada sueño que parecía imposible, por cada persona que le dijeron que no podía. Y en ese momento, parada en ese podio olímpico, ella entendió el verdadero significado de su viaje. No era solo sobre ganar. Era sobre demostrar que los sueños no tienen límites. Que el código postal no define el destino. Que el tamaño del corazón importa más que el tamaño de la cuenta bancaria. Y que México está lleno de campeones esperando su oportunidad. Cuando regresó a casa, la recibieron como nunca antes. Desfiles, reconocimientos, entrevistas con los medios más grandes del mundo. Su historia se volvió viral internacionalmente. Documentales querían contar su vida. Películas querían recrear su historia. Libros querían documentar su viaje. Porque su historia era más que deporte. Era inspiración pura. Era la confirmación de que los milagros existen cuando trabajas lo suficientemente duro por ellos. Y ella manejó todo con la misma humildad que siempre la caracterizó. Nunca olvidó de dónde venía. Nunca dejó que la fama la cambiara. Siguió siendo la misma chica con los pies en la tierra. Usó su plataforma para crear becas para niños de escasos recursos. Trabajó con el gobierno para mejorar albercas públicas en todo el país. Dio cientos de clínicas gratuitas. Visitó escuelas en las comunidades más pobres. Y cada vez que hablaba con un niño con sueños en los ojos, les decía lo mismo. Les decía que ella no era especial. Que ella era igual que ellos. Que si ella pudo, ellos también pueden. Que el único límite real es el que ponemos en nuestra propia mente. Y que México está lleno de campeonatos esperando ser ganados. Solo necesitas atreverte a soñar. Atreverte a trabajar. Y atreverte a creer. Años después de aquella medalla olímpica, ella seguía compitiendo. Ganó más medallas en Panamericanos, Mundiales, Copas del Mundo. Rompió récords. Estableció marcas. Pero cuando le preguntaban cuál había sido su momento favorito en toda su carrera, ella siempre decía lo mismo. Decía que había sido aquella final en Chile. Aquella vez que nadó en agua helada sin ser favorita. Porque ahí, en ese momento, cuando nadie apostaba por ella, cuando todos la subestimaban, cuando las probabilidades estaban en su contra, fue cuando descubrió quién realmente era. Descubrió que era una guerrera, que era una campeona, que era más fuerte de lo que ella misma imaginaba. Y esa lección valió más que cualquier medalla. Su legado fue más allá de las medallas. Inspiró a una generación completa de atletas mexicanos. Demostró que México puede competir en cualquier deporte si se invierte en los lugares correctos. Abrió puertas para miles de niños que ahora recibían apoyo que antes no existía. Cambió la conversación sobre el deporte mexicano. Y más importante, les dio esperanza a millones de personas. Esperanza de que no importa dónde empieces. Lo que importa es hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y ella había ido desde una alberca verdosa hasta un podio olímpico.
Si eso no es inspiración, no sé qué lo es. Hoy, cuando miro hacia atrás y pienso en su historia, me lleno de emoción. Porque su historia es la historia de México. Es la historia de un país lleno de talento esperando oportunidades. Es la historia de familias que se sacrifican por los sueños de sus hijos. Es la historia de corazones más grandes que cualquier obstáculo. Y es la prueba viviente de que los imposibles no existen. Solo existen personas que no han encontrado su camino todavía. Pero cuando lo encuentran, cuando ese fuego interno se enciende, cuando ese sueño se vuelve obsesión, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlos. Así que déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu alberca verdosa? ¿Cuál es ese sueño que parece imposible? ¿Cuál es esa meta que todos te dicen que es inalcanzable? Porque quiero que sepas algo. Ella también escuchó todo eso. También le dijeron que no podía. También enfrentó 1000 razones para rendirse. Pero no lo hizo. Y la diferencia entre ella y quienes se quedaron en el camino no fue talento. No fue suerte. No fue dinero. Fue decisión. Fue la decisión de seguir nadando cuando el agua está helada. De seguir entrenando cuando el cuerpo grita. De seguir soñando cuando el mundo dice que despiertes. Y esa decisión está disponible para todos, incluyéndote a ti. No necesitas tener el cuerpo perfecto. No necesitas tener millones en el banco. No necesitas nacer en el lugar correcto. Solo necesitas 3 cosas. Necesitas un sueño tan grande que te quite el sueño. Necesitas la disposición de pagar el precio que ese sueño requiere. Y necesitas la negativa absoluta a rendirte sin importar cuántas veces te caiga la vida. Con esas 3 cosas, cualquier cosa es posible. Cualquier medalla está a tu alcance. Cualquier sueño puede hacerse realidad. Porque si una chica de Guadalajara pudo pararse en un podio olímpico, ¿qué te hace pensar que tú no puedes lograr lo tuyo? La verdad es que todos tenemos un campeonato esperando ser ganado. Para algunos es deportivo. Para otros es académico. Para otros es empresarial. Para otros es artístico. Pero todos, absolutamente todos, tenemos algo grande esperando al otro lado del miedo. Al otro lado de la excusa. Al otro lado de la procrastinación. Y la única pregunta que importa es, ¿vas a ir por ello? ¿Vas a pagar el precio? ¿Vas a dar todo lo que tienes? Porque si tu respuesta es sí, si realmente estás dispuesto a darlo todo, entonces no hay fuerza en el universo que pueda detenerte. Ni el agua helada, ni las apuestas en contra, ni las dudas, nada. Ella lo demostró. Y cada día, en albercas, canchas, escuelas, oficinas y calles de todo México, miles de personas lo están demostrando también. Personas que se negaron a ser definidas por sus circunstancias. Personas que decidieron escribir su propia historia. Personas que entendieron que el único límite real es el que aceptas. Y están cambiando sus vidas. Están cambiando sus familias. Están cambiando sus comunidades. Están demostrando que México es grande no por sus recursos, sino por su gente. Por ese espíritu indomable que nos caracteriza. Por esa capacidad de levantarnos una vez más que la cantidad de veces que nos tumban. Por ese corazón que late con la fuerza de millones de sueños. Esta historia de la mexicana que sorprendió al mundo en agua helada, no es solo su historia. Es nuestra historia. Es la historia de un país entero lleno de campeones esperando su momento. Y ese momento es ahora. Tu momento es ahora. No importa cuántos años tengas. No importa de dónde vengas. No importa cuál sea tu sueño. Si ella pudo nadar contra las mejores del mundo y ganar, tú puedes conquistar tu propia meta. Solo tienes que decidir que hoy es el día. Que ahora es el momento. Que tú eres la persona. Y entonces tienes que lanzarte. Sin miedos. Sin excusas. Con todo el corazón. Y cuando el camino se ponga difícil, porque se va a poner difícil, cuando quieras rendirte, porque vas a querer rendirte, cuando sientas que ya no puedes más, porque vas a sentir que ya no puedes más, en ese momento recuerda a ella. Recuerda a la chica que nadó en agua helada. Recuerda a la medallista olímpica que empezó limpiando albercas. Recuerda que si ella pudo, tú puedes. Y entonces respira profundo,
Aprieta los puños, mira tu meta a los ojos, y dale con todo. Porque el mundo no necesita más personas que se rindieron. El mundo necesita campeones. Y tú puedes ser uno. Lo único que tienes que hacer es decidir. Así que este es mi mensaje final para ti. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar tener todos los recursos. Deja de esperar que las circunstancias sean ideales. Porque el momento perfecto no existe. Los recursos se consiguen en el camino. Y las circunstancias nunca van a ser ideales. Lo único que necesitas es empezar. Dar el primer paso. Lanzarte al agua. Y después dar el siguiente paso. Y el siguiente. Y el siguiente. Y antes de que te des cuenta, vas a estar más cerca de tu sueño de lo que jamás imaginaste. Y un día, quizás no hoy, quizás no mañana, pero un día, vas a estar parado en tu propio podio. Y vas a mirar hacia atrás y te vas a sentir orgulloso. Orgulloso de no haberte rendido. Orgulloso de haber pagado el precio. Orgulloso de haberte atrevido. Si esta historia te inspiró, si te emocionó, si te hizo creer aunque sea un poquito más en tus sueños, entonces compártela. Compártela con ese amigo que necesita escucharla. Con ese familiar que está por rendirse. Con ese niño que necesita un héroe. Porque historias como esta tienen poder. Tienen el poder de cambiar vidas. De encender fuegos. De crear campeones. Y entre más personas las escuchen, más campeones vamos a crear. Así que dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, y comparte. Porque juntos vamos a demostrarle al mundo de que está hecho México. Vamos a demostrar que somos tierra de campeones. Y que cuando un mexicano decide conquistar algo, ni el agua helada, ni las apuestas en contra, ni las probabilidades imposibles pueden detenernos. Nos vemos en el próximo video, campeón. Y recuerda, tu momento es ahora.